seguir el ejemplo y hacer lo bueno. Porque fíjese, ¿quién puede tener mejor recompensa? ¿O quién puede perder más? ¿El incrédulo o el que cree? El que cree. Pero aún así, fíjese, había precisamente un pastor que estaba tratando de evangelizar a una persona y precisamente le decía de lo que podía perder, y dijo, no me interesa. Dice, bueno, mira, te lo pongo así: si tú vives tu vida así y al final nada se cumple, ¿qué perdiste? Nada. Pero ¿qué pasa si al final te das cuenta de que viene el Señor? Viene por aquellos que le fueron obedientes, que le fueron fieles, que siguieron sus mandamientos, y se los lleva y tú te quedas. ¿Quién pierde más, tú o yo? O sea, nosotros no tenemos nada que perder con creer. Al contrario, nos ayuda porque estamos cimentando nuestra fe y nuestra confianza en algo que sabemos que no nos va a fallar, que tenemos el testimonio y tenemos la escritura para saber que es real. Mas sin embargo, los que no la conocen, pues claro que no van a creer, porque ni siquiera lo han leído. Es más, leen una novela de esas de las que encuentran en el puesto de periódicos y ahí andan hasta llorando, se andan enojando. Es que yo vi que en la novela dijo que esto y que aquello, y es ficticio, ni siquiera es real, pero no pueden creer lo que viene en la palabra, lo que dice el Señor. Entonces hay veces que estamos al revés, ¿verdad? O la humanidad está al revés. Cree en lo que no debería de creer y en lo que debería de creer no cree. O por el otro lado, no, pues es que aquí no hay nadie que me demuestre que es cierto. Yo me baso a los hechos, en lo que puedo ver. Pero no es cierto, porque están cegados en su corazón, no en la vista. Porque aunque lo puedan ver, aunque lo puedan palpar, no lo creen. Nosotros aquí en la iglesia tenemos esa gran oportunidad, esa gran bendición de ver cómo el Señor obra y hace milagros, y por ello podemos creer con más fe. Pero aquellos que están fuera, aun cuando ven los milagros, no lo creen. Porque cuántas veces nos ha tocado que llega alguien, ay, es que quiero que oren por mí porque fíjense que estoy pasando esta situación, y el Señor obra. ¿Y qué pasa? Pues sigue viniendo unas 2, 3 veces y luego ya deja de venir. ¿Por qué? Porque ya consiguió lo que quería. No, pues es que fue la suerte, fue el destino. O sea, no creen, no quieren creer. Y ante ello nosotros no podemos hacer nada, porque recuerden, no es nuestra obra, es la obra del Señor. El Señor sabe lo que hace, porque si nosotros lo tomamos como nuestra obra, va a ser más las veces que vamos a fallar, y eso nos va a apartar. ¿Por qué? Porque vamos a sentir, yo no estoy haciendo bien las cosas, mejor me dedico a otra cosa. Y no es cierto. Quien hace la obra es nuestro Señor. Quien obra, quien da el milagro, quien da la sanidad, quien salva, no somos nosotros. Nosotros nada más somos el instrumento que Dios decidió utilizar para hacer su voluntad. Ni siquiera para la salvación, para hacer su voluntad. Porque acuérdense que la salvación, ¿qué es? Es un regalo de Dios. No es de nosotros. Nada que podamos hacer nosotros nos asegura la salvación. Solamente lo que el Señor hace. ¿Amén? Y nos continúa diciendo, dice, el pecado es, por así decirlo, como ese atornillador que ha sido echado en la maquinaria humana y hace que nos comportemos como lo hacemos. Al leer este relato verán ustedes cómo rechazó Caín a Dios y se convirtió en un asesino. Se marchó y fundó una civilización que acabó en apostasía, y con el diluvio, cuando Lot intentó alejarse de Dios,
para evitar que influenciase su vida, destituyó a su familia como resultado de ello. Fíjense, entonces ahí nos está diciendo de qué nos sirve el pecado, cómo nos ayuda, no nos ayuda, nos destruye, nos quita lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué buscar del pecado? Sabemos lo que es el pecado y sabemos cuál es el pago de ese pecado, pero aún a veces consciente de ello, la gente decide pecar. Pero diría, ¿por qué Dios no lo evita? Porque por eso nos dio el libre albedrío. Tú puedes elegir. Si eliges lo malo, yo voy a tratar de corregir tu camino. Pero si aún así tú te enfrascas en estar en el pecado, es tu decisión. Yo obré, yo hice lo que tenía que hacer y te di las oportunidades, no las que merecías, sino más de las que necesitabas. ¿Decidiste que no era lo que querías? Ni hablar. Pero uno puede decir, no, pero es que Dios tiene misericordia infinita y a nadie desecha. No, no es cierto, Dios no desecha a nadie, nosotros nos desechamos. ¿En qué momento? En que no queremos conocer de Dios, no queremos saber de Dios, ni queremos sujetarnos a lo que Dios nos pide. Y fíjese, diría, pues ya recorrimos varios temas y seguimos en Génesis, todavía no pasamos del capítulo 6, versículo 6, perdón. ¿Por qué? Porque hay mucha enseñanza en la palabra. Aunque diga, no, pero es que aquí nada más dice esto, marca las historias, los pasajes. No, hay mucho trasfondo en lo que dice la palabra. Y fíjese, nuestro hermano Benny, ¿cuántos domingos estuvo? Y puede decir, no, pues es que a lo mejor en ese tiempo yo me hubiera leído ya todo el libro de Génesis. Sí, pero una cosa es leerlo y otra escudriñarlo y otra tratar de entender qué es lo que nos quiere decir la palabra a través de ese libro. Y fíjense, yo me basé en varias cosas para poderle dar un resumen, algo más digerido, pero aún así me quedo corto porque hay muchísimo que aprender. Y le digo, de esto que encontré, no le miento, que habla nada más de la parte de Génesis, son 4 hojas de este artículo que encontré. Imagínense, 4 hojas de alguien que nada más trató de interpretar qué es lo que estaba diciendo ahí o cómo entender eso, no siendo cristiano, no siendo un estudioso de la palabra. Todo lo que encontró. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor el discernimiento para leerlo, ¿cuánto no podemos encontrar? ¿Cuánto no podemos ver de la palabra? Si empezamos viendo lo de Caín y Abel y vimos que Caín se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque le llegó ese espíritu de envidia. Nosotros sabemos que el enemigo tiene siglos y siglos de experiencia, sabe cómo atacar, y ya no nada más ataca con la envidia, ataca con muchas cosas. Pero sin embargo, desde esos tiempos empezamos a ver cómo cosas tan sencillas nos pueden apartar, nos pueden alejar, pero sobre todo el corazón de cada uno. Lo que hay en el corazón de cada uno nos va a permitir avanzar en los caminos del Señor o alejarnos. Pero aún así, si nos alejamos, tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que va a acercarse a hablarnos del Señor, alguien a quien el Señor va a poner para regresarnos a sus caminos, para volvernos a esa senda que nos lleva a nuestro Señor, a esa vida eterna, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos tengamos esa oportunidad, esa dicha de llegar a la vida eterna a su lado.